Eduardo, es un gusto estar aquí contigo. Gracias por venir al Congreso Mundial de las Familias y gracias por este tiempo que te tomas para platicar con nosotros, ¿no? Con los jóvenes. Gracias a ustedes. La primera pregunta que quería hacerte es, ¿qué le dices a un joven que tiene miedo de expresar sus ideales? Por ejemplo, en un ambiente universitario donde todo parece estar en contra. Que no tenga miedo, que más bien tenga miedo a no hacerlo, porque a la larga eso tiene consecuencias. Cuando tú no das la lucha, la batalla, el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada. Entonces ya estuvo suave, ya estuvo bueno de guardar silencio, de no tomar partido, de estar callado por el miedo a qué dirán y los juicios de personas que no tienen miedo de hablar de lo que ellos creen. Claro. Entonces nos empiezan a atropellar. Y un momento donde cuando ya quieres hablar es demasiado tarde. Ya te tienen abajo, tirado en el suelo. Entonces hay que pedirle a Dios fuerza, porque la fuerza viene de Dios. Primero lo primero. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Si el propósito es conocer, amar y servir a Dios, pues entonces empecemos a conocerlo para después amarlo, porque no puedes amar lo que no conoces. Claro. Y una vez que ya tengas a Dios en el centro de tu vida, pues entonces hay que pedirle la fuerza de un búfalo para avanzar con convicciones, sin miedo a nada más que miedo a ofender a Dios nada más. Eduardo, ¿cómo haces oración tú? O sea, ¿cómo puede un joven empezar a hacer oración? La oración no es otra cosa que un diálogo con tu mejor amigo, con tu papá, con Dios. Se empieza primero lo que sale de tu corazón. Habla con tu papá. Si no estás acostumbrado o no tienes la disciplina de la oración, o incluso tienes dudas de tu fe, pues empezamos con poquito. Ayúdame a creer, ayúdame a amar, ayúdame a perdonar. Si estás ahí, pues aquí estoy. Por los medios que tú escojas, dime cuál es el propósito y cuál es la misión de mi vida. Y así, poco a poco, empieza uno a hablar con su mejor amigo, con su papá, y poco a poco, pues entonces yo recomendaría después el rosario, ¿no? Porque el rosario es una oración muy completa, porque participa todo tu ser en el rosario, participa tu cuerpo, mientras vas contando cada bit, ¿no? Llevas las cuentas del rosario por medio de tus dedos, ¿no? Tu mente está meditando en la vida de Jesucristo, entonces tu imaginación está hacia adelante, ¿no? Meditando en los misterios de Jesucristo. La voz, pues estás repitiendo los Padres Nuestros, las Aves Marías, entonces todo tu ser está participando. Es una oración muy completa. No se trata de sentir, porque a veces sientes y a veces no sientes, pero de que va a tener un impacto en tu vida y de que sí vas a ver cambios en tu vida, eso te lo garantizo. Pero dale tiempo, ¿no? Las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida requiere sacrificio, disciplina y tiempo. No es de la noche a la mañana, ¿no? No es lo que haces de vez en cuando lo que hace la diferencia, sino lo que haces todos los días. Los buenos hábitos repetidos muchas veces se convierten en virtud. Claro, a ver, actuando un poco como abogado del diablo, o sea, todo lo que estás diciendo a mí me hace mucho sentido y suena muy bonito. Pero el día de mañana llegas a la universidad y te topas con otras ideas, con otro tipo de vivencias. Claro. En la calle están matando a las mujeres, no te lo tengo que explicar, el tema de la explotación sexual infantil, la pornografía, o sea, son muchos temas, el tema del aborto también, o sea, son muchos temas que tenemos muy en contra. Sí. Es como, o sea, ¿cómo no perder la esperanza? Mira, ojalá y tuviéramos una varita mágica, ¿no? Y tocáramos el planeta y se resuelven todos los problemas, pero no es así, no la tenemos. Entonces, ¿quieres cambiar el mundo? ¿Quieres cambiar a México? Cambia tú. El cambio primero es individual, ¿no? Es como cuando vas en el avión y la turbulencia, ¿qué es lo primero que te dicen cuando caen las mascarillas? Primero ponte tú la mascarilla para que puedas después salvar a tu hijo, a tu sobrino, o a tu ahijado, o al menor que va al lado tuyo, ¿no? En la fe es lo mismo. Primero tú tienes que estar bien con Dios y Él es el que te va a dar las ideas, ¿no? Te va a llenar tus pensamientos de amor, y poco a poco pues Él te va dando una tarea. No vas a cambiar el mundo, no podemos, es imposible, ¿no? Es muy idealista, pero sí puedes cambiar tu mundo, y cambiando tu mundo yo te garantizo que más de uno se va a contagiar. Y así es poco a poco, uno a la vez. ¿Cuál es nuestra meta? Salvar tu alma y traerte a cuantas puedas contigo, pero primero tu alma. Entonces, hay muchas cosas, muchos problemas en el mundo. Pregúntale a Dios, ¿dónde te puedo servir?
y dónde te puedo yo servir como instrumento y qué tema. Tampoco podemos abarcar todos los temas, es imposible, ¿no? Cada quien tiene talentos diferentes. Pues eres llamado a ser doctor, bueno, pues en el área de la medicina se puede hacer mucho, abogado se puede hacer mucho, como político se puede hacer mucho. Las decisiones más importantes de un país, si no las más importantes de las más importantes que cambian el destino de un país, si no para siempre, por mucho tiempo, esas decisiones las toman los legisladores. Bueno, hay que invitar a gente buena que le entre a la política, ¿no? Para que... Mucha gente dice, no, es que la política es muy sucia. Bueno, es sucia porque la gente limpia no está dentro. Claro. Entonces vamos entrándole, ¿no? El que tenga el llamado, ¿no? Pero cada quien desde su campo, desde su trinchera, primero hay que conectarse con Dios y ¿cómo te puedo servir? ¿Dónde? El trabajo lo hace Él. Uno solamente es instrumento. Como lo dije en la conferencia, somos instrumentos rotos y desafinados, pero en las manos de Dios Él puede hacer melodías perfectas con instrumentos desafinados. Entonces, descubre primero cuál es la misión por la cual fuiste creado, y si vas a la universidad y te encuentras con todas estas broncas, bueno, una a la vez, ¿no? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, oye, ¿cómo vas a salvar a tantos niños de la pobreza? One at a time, uno a la vez, ¿no? Claro. Y así vamos uno a la vez. Yo empecé primero con mi causa de defender la vida en el vientre, ¿no? Sí. Ahora estoy en eso, pero también estoy en la defensa de la trata de los niños que son vendidos para explotación sexual, ¿no? Sí, entonces sí. Mi meta es acabar con la trata de menores para explotación sexual, creando conciencia por medio de la película Sound of Freedom, invitando a todo el mundo a que se sume para que la unión de todas estas buenas voluntades terminen con esta terrible realidad, ¿no? Y mañana seguramente Dios me va a dar otra misión, pues vamos una a la vez, ¿no? Claro. La que sea la tuya, échale todas las ganas, invita a jóvenes a que se sumen, pero yo creo que la más importante de todas, sin duda alguna, es defender el derecho más importante de todos los derechos, derecho fundamental, que es el derecho a nacer, porque si no se nace no se puede gozar de ningún otro derecho. Sí. Entonces primero hay que nacer, y si hay más muertes en el vientre de una madre que en cualquier otro lugar del mundo, pues yo creo que esa sería la misión más importante de todas. Claro. Y después la que sigue, pero para mí no hay una más grande que la defensa de la vida, del bebé que no se puede defender, el bebé inocente, que no tiene voz. Seamos la voz de aquellos que no tienen voz. Si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. Digamos, sea la vida siempre, en todas las etapas de su desarrollo, pero principalmente la vida de los más vulnerables, los más pequeñitos, me refiero, repito, a los bebés que se encuentran en el vientre de una madre. Ahí hay que entrarle con todo. Y prepárate, claro, porque los otros tienen argumentos que si no estás bien parado te tumban. Sí. O sea, hay que prepararnos con argumentos científicos, no solamente religiosos, porque si no te dicen, es que lo que tú crees tu religión, espérame, a ver. Hay argumentos jurídicos, científicos, médicos, filosóficos y espirituales. Entonces vamos a prepararnos en los 5. En las 5 áreas hay argumentos para poder defender la verdad. Y la verdad es la vida. La vida es sagrada, no es un accidente. Hay que defenderla con tu propia vida. Muchísimas gracias. Una última pregunta. Tú has hablado en el pasado de la castidad, ¿no? Incluso hablando un poco de tu testimonio. Hay un argumento pro aborto que es el tema de mi cuerpo, mi decisión. Entonces, ese argumento creo que a veces se usa para abusar, digamos, del tema de la exposición del cuerpo, ¿no? Del tema de la castidad. Es que le dices a una persona que sí, es dueña de su cuerpo, pero que ¿cómo la motivas a apostar por la castidad, a apostar por el pudor, por la pureza? Bueno, la castidad es una virtud que se logra con la gracia de Dios, es un don del Espíritu Santo. Primero hay que entender qué es el sexo es sagrado, y como es sagrado, pues no lo vas a estar ahí aventando a 1000 personas, a la que se te ponga, ¿no? Enfrente solamente porque no tienes controlados tus apetitos, ¿no? tus pasiones. Las pasiones son buenas, pero hay que ordenarlas. La pasión tiene que ordenar a la razón, y la razón tiene que obedecer a Dios, y eso es integridad. Cuando está tu mente, tu cuerpo, tus pasiones, tu corazón y Dios están integrados, están ordenados. Entonces, cuando tú pones en práctica la castidad, estás poniendo en práctica una disciplina muy importante que te ayuda en otras disciplinas, porque no hay conquista más grande que la conquista de sí mismo. Claro. No somos animales. Los animales viven de acuerdo a sus instintos, a sus pasiones, no razonan, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de razonar.
Un amigo me decía, pero es que Eduardo, el sexo es una necesidad física. No es cierto. Necesidad física es respirar, porque si no respiras te mueres. Necesidad física es comer, porque si no comes te mueres. Yo no he escuchado que alguien haya muerto por abstinencia. Más bien es un deseo que se puede controlar con la razón, con la gracia de Dios. Y también te ayuda a ser un futuro esposo fiel a tu esposa. Imagínate que el día que conoces a tu esposa le digas, oye, te he sido fiel desde hace mucho tiempo sin antes haberte conocido. Entonces ya claro, la seguridad que estás poniendo en esa relación, la fidelidad, la lealtad de ser fiel a alguien que ni siquiera todavía conoces, pero que sabes que va a llegar, y por eso estás practicando la virtud de la castidad para que tengas esa fortaleza de fidelidad en tiempos donde no hay fidelidad. Mira la cantidad de divorcios, el 60% de los matrimonios se divorcian en los primeros 4 años. ¿Por qué? Por no haber puesto en práctica la castidad cuando la tuvieron que haber puesto en práctica, ¿no? Eduardo, muchas gracias, fue un honor poder platicar contigo. Ánimo, muchas gracias. Dios los bendiga y que viva México. Ánimo. Muchas gracias. Gracias.